Galaxy Music. Oh yeah. A la garrapata de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. Tú no respetas lo que pasa en la calle. Porque tú fallas, porque tú mientes en todo. Por eso nadie te sigue a la hora de chequentón. Te pasa vendiendo humo y basuritas en tu show. Sigue pa' cosas de un guerrero, pa' demostrarte que aquí hay valor. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con sus pucheros. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pero con tu vida no queremos intriga, pero con tu vida no queremos invento. Somos los guerreros que te cogieron. Muchos están afuera y otros adentro. Pa' que no te pases de listo, pases de roca. Inventa otro cuento. Las ratas de potrero se le calentaron los Versalles. Pa' que aprenda de una vez y se calle. Tú lo que quieres un cartón de huevo, en tu cara todo se te traye. No sale y si se forma, se nunca asumió. Guerra, más guerra, más guerra, más guerra, esa cachorra, esa perra. Toque dar, más guerra que guerrero. Si el enemigo sufre, allá es con su puchero. Lo que toque dar, más guerra que guerrero. Yo soy el uno, loco, date un entierro. El matador es matador, papi. Galaxy Music. Atravesado de la semana y aquí estamos para atravesarnos en el camino de la mentira, en el camino de la sinrazón, en el camino de la injusticia. Y sí, mi gente, sí, precisamente sobre sinrazón, sobre injusticia y sobre todo sobre mentiras vamos a estar hablando en este programa. Contra todo eso estaremos guerreando en este programa. Pero les propongo algo, mi gente. Vámonos directico a los temas de hoy,
pues usted va a comprobar en el transcurso del programa la concatenación que hay entre los mismos. ¿Y usted sabe por dónde vamos a comenzar? Sí, ¿por dónde vamos a comenzar a tejer esta cadena? Pues por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Claro, mi gente, claro, como todos sabemos, hoy en la mañana dio su discurso el presidente de los Estados Unidos. Oiga, lo convido a analizar junto a mí apenas algunos fragmentos del citado discurso que tienen una relación directa con nuestro país. Sí, mi gente, sí. Pero hagamos algo. Antes de entrar en los que tienen, repito, una relación directa con nuestro país, escuchemos este otro que se relaciona de forma indirecta. ¡Ponlo! Álvar Estudio. Hablemos claramente. Un miembro permanente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas invadió a su vecino. Trató de borrar un Estado soberano del mapa. Rusia, vergonzosamente, ha violado pautas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas. Nada más importante que la prohibición clara de la toma de territorio de países vecinos por la fuerza. Si una nación puede ir en pos de sus ambiciones imperiales sin consecuencias, estamos comprometiendo todos los principios de esta institución. No se puede tomar por la fuerza el territorio de otro país. ¿Lo vieron, mi gente? Oiga, está duro eso, ¿eh? Mire, solo mencionaré 3 nombres. Sí, 3 nombres porque se habla de un miembro del Consejo de Seguridad de la ONU que invadió a su vecino, que trató de borrar un Estado soberano del mapa, que ha violado pautas fundamentales de la Carta de las Naciones Unidas, que ha tomado territorios de otros países por la fuerza. Una nación que ha ido en pos de sus ambiciones imperiales. Oiga, mi gente, solo mencionaré 3 nombres para dar respuesta a esto. Irak, Afganistán y Libia. Por cierto, se podrían sumar muchos otros nombres a esa de la que es una larga lista. Pero continuemos, mi gente, continuemos. Y en la medida en que lo hacemos, vamos a ir entrando en el tema de Cuba. Pon lo otro, Alex Estudio. Como dijo el presidente Truman en 1945, la Carta de las Naciones Unidas demuestra que las naciones, como los hombres, pueden exponer sus diferencias, confrontarlas y buscar terreno común donde pararse. Tampoco podemos hacernos de la vista gorda frente a violaciones de derechos humanos. Uno de los grandes logros de esta institución es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mediante el cual nuestros predecesores nos instaron a medir nuestras acciones. Yo sé que el futuro será ganado por aquellos países que desarrollen a cabalidad el potencial de su población, donde las mujeres y las niñas puedan tener igualdad de derechos, incluyendo derechos reproductivos básicos, desarrollando economías fuertes. Estados Unidos siempre va a promover los derechos humanos y los valores consagrados en la Carta de la ONU. ¿Lo vieron, mi gente? Oiga, yo estoy de acuerdo con Biden. Nadie se puede hacer de la vista gorda ante la violación de los derechos humanos. Claro que hay que apoyar a los países para que puedan desarrollar a cabalidad el potencial de su pueblo. Sé que las mujeres y las niñas, como ocurre en Cuba, puedan tener igualdad de derechos, incluyendo sus derechos reproductivos básicos. Claro que cada país tiene derecho a desarrollar una economía fuerte. Pero, ¿cómo es que dijo? Que su país promueve esos derechos y promueve esos valores consagrados en la Carta de las Naciones Unidas. No, mi gente, no. Eso es
presidente Truman cuando dijo en el año 1945 que las naciones como los hombres pueden exponer sus diferencias, confrontarlas y buscar un terreno común donde pararse. Claro, mi gente, claro que el gobierno de los Estados Unidos absolutamente para nada practica esos principios que dice defender en el caso de Cuba. Oiga, una isla del tercer mundo que solo quiere vivir libre e independiente, que ha escogido su propio camino y eso Estados Unidos lo ha convertido en un delito que jamás prescribe. Dígame usted, si un país que impone, repito, a una pequeña isla un bloqueo asesino hace más de 60 años, tiene alguna autoridad moral para pararse en la tribuna de las Naciones Unidas y decir esas falsedades. Pero oiga, no, por supuesto que no son las únicas. Les propongo continuar escuchando. Ponlo, Albert Estudio. Yo rechazo el uso de la violencia y la guerra para expandir fronteras y conquistar naciones, o para el derramamiento de sangre, para tener políticas de coerción y de temor. Debemos defender los derechos de las naciones pequeñas igual que de las grandes. Debemos abrazar principios básicos como la libertad de navegación, el respeto al derecho internacional, control de armas. No importa cuáles sean nuestros demás desacuerdos, ese es el terreno común donde debemos pararnos. ¿Lo vieron, mi gente? ¿De qué habló? De estar en contra de las políticas de coerción y temor. Oiga, ¿qué cosa es el bloqueo? ¿Qué cosa es la política irracional de sanciones económicas que buscan la asfixia económica total de todo un pueblo? Oiga, pero increíble, ¿eh? Dijo que quieren defender los derechos de las naciones pequeñas. ¿Los derechos a qué? ¿Los derechos a tratar de exterminarlas? ¿Será a eso a lo que se refiere? Mi gente, increíble que se hable de alzar principios básicos, nada más y nada menos que como la libertad de navegación o el respeto al derecho internacional. Oiga, el bloqueo en sí, y como todos sabemos, es una transgresión total al derecho internacional y por supuesto que también va completamente en contra de la libertad de navegación. Solo hay que ver las amenazas y chantajes que tienen lugar desde el propio Departamento de Estado de los Estados Unidos contra las navieras o aquellos que pretenden transportar mercancías a Cuba. Pero escuchemos, mi gente, escuchemos también esto otro. Ponlo, Alex Estudio. Por eso 141 naciones en la Asamblea General se unieron y de manera inequívoca condenaron la guerra de Rusia contra Ucrania. ¿Lo vieron, mi gente? ¿De cuánto habló? De 141 naciones. Cada año, más de 180 países condenan precisamente el bloqueo económico y comercial del gobierno de los Estados Unidos contra el noble pueblo de Cuba. Cada año eso sí se condena de manera inequívoca y todos sabemos cuál es la reacción de aquel país: hacer caso omiso y respetar completamente la opinión de la inmensa mayoría de los países de este mundo. Dígame usted si hay autoridad moral alguna para pararse a decir eso en la ONU. Pero esto no es todo, mi gente. No. Esto se pone mejor porque recuerde usted que al inicio de este programa les prometí concatenar todos los temas. Escuchen esto otro, que aunque a usted le parezca increíble, por supuesto, relacionándolo con el caso de Cuba, se estuvo diciendo allí por Biden. Ponlo, Albert Estudio. Alimentar al mundo.
Hemos establecido esa prioridad y estamos cumpliendo esa promesa. Las familias tienen que decidir a cuál de los hijos van a alimentar y se preguntan si van a sobrevivir. También estamos enfrentando directamente la crisis alimentaria. Hay más de 300 millones de personas en el mundo con una profunda inseguridad alimentaria. Un repunte de 14 millones en un año. Porque no importa lo que nos divida. Si los padres no pueden alimentar a sus hijos, nada más cuenta. Si los padres no pueden alimentar a sus hijos. Increíble, mi gente, ¿verdad? ¿Cómo usted va a decir que ha establecido como prioridad alimentar al mundo cuando tiene una pequeña isla a solo 90 millas que precisamente usted pretende rendir por hambre, enfermedad y todo tipo de vicisitudes? ¿Cómo van a hablar de los avatares que pasan hoy las familias para poder alimentar a sus hijos? Claro que está muy bien que reconozcan que más de 300 millones de seres humanos ahora mismo tienen que decidir cuál de sus hijos va a alimentar, que cada día se preguntan cómo sus hijos van a sobrevivir. Oiga, en esta islita pequeña y bloqueada, eso no sucede, y pese al bloqueo asesino que nos tienen impuesto. Mi gente, usted sabe lo que es decir que no importa lo que nos divida, si los padres no pueden alimentar a sus hijos, y que eso es lo que cuenta. Hay que ser o no hipócrita, hay que ser o no falso. Oiga, les recuerdo que en ese país hay perfecta conciencia del daño que hacen hoy a los pueblos las sanciones económicas que imponen, fundamentalmente a los países más pobres. Y en el caso de Cuba, no existe duda alguna del impacto directo de ese bloqueo en su población. Pero les propongo algo, mi gente. Veamos estos fragmentos de una noticia que se estuvo poniendo hace 2 días en nuestra televisión y relata con datos exactos las vicisitudes que ahora mismo pasa el Estado cubano para poder adquirir la harina de trigo que necesita este país para garantizar nada más y nada menos que el pan a su pueblo. Vean ustedes cómo ese bloqueo asesino afecta directamente a los padres cubanos que requieren alimentar a sus hijos con ese pan. Escuchen esto, mi gente, que ilustra vehementemente la enorme hipocresía imperial y el odio profundo que sienten hacia el pueblo cubano. Ponlo, Alex, estudio. Cuba, para satisfacer la demanda de todos los actores de la economía de harina, o sea, que consumen harina, demanda 3 buques de trigo. En la actualidad, a partir del bloqueo y el cerco económico por el que estamos atravesando, sumado a eso, la lejanía donde tenemos que comprar los trigos, que demoran aproximadamente 15 días en llegar a Cuba, y el entramado para realizar los pagos a los proveedores, están impidiendo poder satisfacer esa demanda. Y hemos estado trabajando todo el año entre 1 y 2 buques mensuales. La tonelada de trigo de calidad media en Europa supera los 500 euros. Además de los precios incrementados, hay otras realidades que no por repetidas dejan de golpear la buena intención de tener el trigo necesario en el tiempo establecido. Este buque cargado con 24.000 toneladas de trigo llegó desde Europa a Puerto Habanero el pasado 29 de agosto. 15 días después, aunque fue pagado de manera inmediata, el proveedor recibió el dinero en su cuenta. El asedio a las transacciones desde Cuba es una realidad también en el pan de los cubanos. Hoy un buque nos puede estar costando traerlo a Cuba sobre los 16 millones de pesos, y eso de alguna manera ha afectado el ciclo de pago que hemos tenido que enfrentar para poder traer los 3 buques que están planificados. ¿Lo vieron, mi gente? Sí, eso está sucediendo ahora mismitico en Cuba. Y es apenas una de las miles y miles de afectaciones que provoca directamente en el pueblo cubano el cruel y asesino bloqueo.
Sí, como usted lo escuchó, hoy el trigo, además de ir a comprarlo bien lejos, lo que hace aún más demorada su llegada, requiere de vencer todo un entramado para que Cuba pueda realizar los pagos a los proveedores, lo que incide directamente en no poder satisfacer la demanda de harina de trigo, que ya nuestro país tiene que pagar por encima de los 500 euros. Sí, mi gente, sí, como bien se explica, un buque cargado con 24.000 toneladas de trigo le está costando hoy a Cuba traerlo sobre los 16 millones de pesos. 16 millones de pesos que nuestro país reúne a partir de sus ingresos, también como todos sabemos, atacados con furia por el bloqueo, para satisfacer las necesidades más apremiantes de todo nuestro pueblo. Pero mi gente, claro que no les basta solo con atacar cualquier alimento, medicamento o materias primas para confeccionarlos, por solo poner dos ejemplos que pueda adquirir nuestro país. No, recuerde usted que antes ellos le van absolutamente con todo, de la forma más baja y más sucia, a tratar de impedir que Cuba pueda acceder a fondos que permitan hacer esas compras para su pueblo. La principal moneda para la compra de alimentos internacionalmente sigue siendo el dólar. Los precios de los alimentos se han triplicado en lo que va de este año. El régimen necesita comprar entre 200 y 300 millones de dólares en alimentos mensualmente para simplemente poder suplir lo que establece la libertad de racionamiento. Al régimen no tener acceso a esa banca, no tiene esa moneda de aceptación. Lo que existe en el mundo es el libre flujo de moneda. Entonces, la moneda que más demanda tiene es el dólar. El régimen no puede cambiar dólares, no puede comprar alimentos. Miren ustedes apenas uno de los últimos ejemplos de lo que ha estado haciendo el gobierno de Estados Unidos y que echa por tierra completamente lo dicho hoy por su presidente en la ONU. Sí, mi gente, sí, para atacar de manera frontal y visceral el turismo hacia Cuba. Ahora, de buenas a primeras, Estados Unidos exige visado a quienes hayan viajado previamente a Cuba. Sí, suspendieron la excepción de visado para los viajeros extranjeros que antes de viajar a Estados Unidos visiten Cuba. Sí, como todos sabemos, actualmente muchos países europeos pueden entrar en Estados Unidos sin necesidad de visado, pues ahora no es suficiente presentar el ESTA y tienen que solicitar el visado al Consulado General o la sección consular de la Embajada de Estados Unidos en sus países. Claro, mi gente, claro que es un ataque directo a aquellos que viajan a Cuba a hacer turismo. ¿Y en qué se apoyan? Claro que se apoyan en otra de las mentiras que montan para dañar directamente al pueblo cubano. Como todos sabemos, desde enero de 2021, el Departamento de Estado de ese país colocó a Cuba en la expuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Sí, por increíble que parezca, este país, que ha sido una víctima permanente de los actos que se financian y organizan desde Estados Unidos, precisamente de terrorismo contra nosotros, resulta que es el acusado por quienes, repito, promueven y financian esos actos. Pero claro, mi gente, claro que lo hacen con la intención de continuar asfixiando completamente a nuestro pueblo. Ellos saben bien que mantener a Cuba en esa falsa lista es la decisión que en la práctica más afecta a Cuba económicamente. Sí, no les basta ya con el bloqueo y tienen que colgarle todas estas acciones completamente genocidas. Claro que ellos saben bien que eso nos limita, como en el caso de la harina de trigo para hacer el pan de este pueblo, nos limita las transacciones financieras de los bancos y técnicamente impiden la entrada de turistas a Cuba. Claro que eso es irracional.
Claro que eso es carente de sentido, pero como todos sabemos, por el fuerte componente de afectación económica que encierran, por eso lo mantienen ahí intocable. ¿Es verdad o es mentira, Juan González, uno de los arquitectos de toda esta política de asesinato masivo, e increíblemente también uno de los arquitectos del discurso que hoy su presidente pronunció en la ONU? Fíjese usted que los funcionarios del Departamento de Estado norteamericano, al nivel que sea, se quedan sin argumentos para sostener que Cuba está en esa lista. Y cuando alguien les pregunta, se quedan callados, bajan la cabeza o miran para otro lado. ¿Usted sabe por qué? Porque saben bien que es una decisión política y no basada en hechos. Todo el mundo sabe que incluir a Cuba en esa espuria lista fue una jugada cantada de Iván Duque, Marco Rubio y Donald Trump. Es la medida, repito, que más daño hace al pueblo cubano en la práctica. Fíjese usted que el canciller de Colombia, su presidente, todos están diciendo que no tiene sentido mantener a Cuba en esa lista. Recuerde usted que el ELN está en Cuba a pedido del gobierno de Colombia. Después que los sacaran de Ecuador con la llegada a la presidencia de Lenín Moreno, y Cuba aceptó ser garante en esas conversaciones de paz decisivas para el pueblo colombiano. Oiga, pero ¿por qué ellos no ponen a Noruega en la lista de los países patrocinadores del terrorismo? Oiga, Noruega es el otro galante. Pero no. ¿Usted sabe por qué? Porque la guerra económica es contra Cuba. Mi gente, dígame usted, si alguien que hace todo eso que estamos viendo aquí con suficientes pruebas contra un pequeño país que jamás les ha hecho daño alguno, oiga, si alguien que hace todo eso a diario tiene autoridad moral o está diciendo la verdad, después que vimos lo que el presidente de ese país estuvo soltando hoy en la Asamblea General de la ONU. Pero les decía que todo aquí lo vamos hoy a concatenar. Claro que vimos las falsedades que se estuvieron diciendo, repito, hoy en la ONU. Claro que hemos visto todas y cada una de las acciones políticas que se emprenden desde aquel gobierno contra nuestro pueblo. Y todo esto que lo acompaña, claro que lo sabemos de sobra, está contenido en la ley Helms-Burton. Por supuesto que un entramado mediático que a partir de la mentira pretende confundir y llevar a las calles al pueblo cubano a matarse entre sí. La administración Biden mantuvo a Cuba junto a Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria entre los países que no cooperan con Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo. Una decisión anunciada este 20 de mayo por el secretario de Estado Anthony Blinken y respaldada por exiliados cubanos que preparan en Miami un proyecto de apoyo a una transición democrática en la isla. Es aceptado mantener al régimen en la lista de países terroristas porque lo son. El plan para una Cuba nueva, cuyas principales recomendaciones para apoyar la transición democrática en la isla incluye una hoja de ruta para los 2 primeros años tras el fin del régimen. Pero oiga, hagamos algo. Sí, porque no hay mejor manera de demostrar esto que acabo de decir que las confesiones que vamos a estar poniendo hoy aquí, hechas precisamente desde Miami, hechas precisamente por integrantes de esa industria del odio contra Cuba en las últimas horas y que conocen bien la cantidad de dinero que entrega el gobierno de Estados Unidos a través de grants para organizar todo tipo de acciones mediáticas y de terror contra Cuba. Sí, mi gente, sí, que no sea el guerrero quien lo diga. Además de todo lo que hemos visto, escuchemos cómo esos carentes de moral que se paran a mentir en la ONU dan muchísimo dinero para precisamente atentar contra los derechos humanos de todo un pueblo.
atentar contra sus niños, atentar contra sus padres, definitivamente atentar contra todo. Escuchen esto, mi gente, que es cuanto menos indignante. Ponlo, Alex, estudio. Es una mala práctica porque le dan dinero a instituciones o a proyectos individuales que al final se favorecen, que no tienen que pelear, que no tienen que salir a buscar financiamiento, que no tienen que crear ideas nuevas porque ya están pagados por el GRAN y ya que le importa. Pero también es un mecanismo de dominación y de control porque si ellos se salen, si cambia la estrategia de ese proyecto, pues le quitan el GRAN. De eso hemos estado hablando. Y la conclusión es que el problema de los GRAN es que hay toda una burocracia detrás, hay puestos de trabajo, hay cientos, hay miles de empleados públicos que se dedican a gestionar las ayudas y los GRAN. Mientras eso sea un beneficio para todos esos burócratas, que no tiene que ver si son republicanos o demócratas, son burócratas en el caso de Estados Unidos, ahora mismo hay 7, 8 que yo conozca, 7, 8 que yo conozca, igual hay miles de gente o de instituciones que están mandando dinero para Cuba. ¿Ustedes creen que eso no se presta para que se esté duplicando? ¿Ustedes piensan que si esas 7, 8 organizaciones que están mandando dinero a familiares o a presos políticos directamente o a opositores? Lo vieron, mi gente, por supuesto. Es el reconocimiento tácito desde el sur de la Florida que el gobierno de Estados Unidos entrega dinero a instituciones y proyectos individuales que trabajan en pos de subvertir el orden político, económico y social en Cuba. Usted escuchó cómo reconocen que han convertido eso en una industria burocrática. Claro que no es por gusto que constantemente la llamamos la industria del odio contra Cuba. Vean cómo desde allí mismo, desde su propio nido, se reconoce precisamente como tal. Usted acaba de escuchar cuánta gente desde el propio Departamento de Estado hacia abajo se salpican con los millones que el propio gobierno de Estados Unidos destina para dañar al pueblo cubano. Hay puestos de trabajo, hay cientos, hay miles de empleados públicos que se dedican a gestionar las ayudas y los GRAN. Mientras eso sea un beneficio para todos esos burócratas, que no tiene que ver si son republicanos o demócratas, son burócratas en el caso de Estados Unidos. Claro que no importa si son republicanos o demócratas, porque al final todos responden a lo mismo y agarran del mismo lugar. Pero, oiga, usted escuchó el relajito que hay ahora mismo. Cómo reconocen que hay miles de gente e instituciones mandando dinero para los inexistentes presos políticos en Cuba. ¿Ustedes creen que eso no se presta para que se esté duplicando? ¿Ustedes piensan que si esas 7, 8 organizaciones que están mandando dinero a familiares o a presos políticos directamente o a opositores? Claro que ahí el robo está a mano alzada. Claro que ahí el tumbe está a mano alzada. Pero por supuesto, como tiburón que se baña, salpica, a todos le conviene vivir de esa industria. Todos viven lucrando con el dolor del pueblo cubano. Pero le propongo algo. ¿Quiere escuchar esto que les he dicho aún más claro? Por el mismo personaje y por supuesto, repito, desde allí, desde el nido del terrorismo y la subversión contra Cuba. Escuchen esto, mi gente. Ponlo. Albert, estudio. Hay mucha gente que al recibir el GRAN tiene que, por un lado, responder a una agenda que le ponen, el que le da el GRAN. Ojalá nosotros renunciáramos al GRAN. Estados Unidos no va a dejar de dar GRAN, porque eso es una política, ellos lo hacen, el GRAN es todo un negociazo, hay una burocracia enorme ahí, se responden a intereses, se pagan favores políticos, se hacen muchísimas cosas detrás de los GRAN. Clarito, mi gente, ¿verdad? Oiga, que hoy Manolito se está portando bien, ¿eh? No se puede negar, hay que ser justo, mi gente, que está diciendo la verdad. Sí, mi gente, sí. Clarísimo está que quienes reciben los grants responden a la agenda que les impone quien entrega los grants. Hay mucha gente que al recibir el GRAN tiene que, por un lado, responder a una agenda que le ponen, el que le da el GRAN. Y todo el mundo sabe
que los grants los entrega el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Al buen entendedor, ¿verdad? Claro que la agenda subversiva contra Cuba es impuesta desde el gobierno de los Estados Unidos. Bueno, él lo dice con más claridad, ¿verdad? Que ojalá ellos pudieran renunciar a esos grants que les entrega el gobierno de Estados Unidos, pero el propio Manuel Milanés reconoce que esa es una política de Estado de aquel gobierno contra Cuba, que es un gran negociazo, que responden a muchos intereses y que con ello se pagan favores políticos. Estados Unidos no va a dejar de dar grant, porque eso es una política y se responden a intereses, se pagan favores políticos, se hacen muchísimas cosas detrás de los grants. Sí, mi gente, sí. Oiga, que indudablemente, resumiendo todo esto que hemos estado viendo, después de pararse a mentir descaradamente en la ONU, aflora todo el descaro y el odio profundo que ejercen a diario contra el pueblo cubano. Afloran las medidas completamente draconianas que se aplican a partir de la inclusión de Cuba en la espuria lista de países patrocinadores del terrorismo. Hemos visto cómo incluso tratan de impedir el acceso a los alimentos esenciales para nuestro pueblo. Hemos visto cómo el gobierno de Estados Unidos financia y orienta todas esas manadas cuyo contenido es hacer daño al pueblo de Cuba y tratar de subvertir, repito, nuestro orden económico, político y social. Todo ello, lo repito, desde el país de los que se autotitulan la mayor potencia que existe en el mundo. Dígame usted si no es una guerra completamente desleal. Dígame usted si no es una guerra completamente abusiva contra un pueblo que ha resistido y continúa resistiendo todos esos embates. Dígame usted si no es un acto marcado de genocidio. Claro, mi gente, claro que indigna, claro que duele y claro que todo esto desmiente completamente lo que se paran a decir en los foros internacionales. Y mi gente, por supuesto que con esto me despido por hoy. Mañana es jueves, aquí estaremos sellando el tanque al que ese mismo gobierno vota a sus jeringuillas desechables. Hasta mañana, mi gente.